Así que epsilon, que la constante eléctrica magnética es igual a 1, ¿sí? el desplazamiento y el campo eléctrico son iguales, y B es igual, el campo magnético es igual a H. ¿Sí? Están en el vacío, estas cantidades valen 1, ¿sí? Entonces, en estas condiciones, las ecuaciones de Maxwell se escriben como lo siguiente, ¿sí? Tenemos que la divergencia del campo es igual a 4pi por ρ. Vamos a llamarle esta ecuación 1. Después tenemos que la divergencia del campo es igual a 0. El rotacional de H es igual a 4pi entre C, la densidad de corriente, más 1 entre C por la parcial del campo con respecto al tiempo. ¿Sí? Esto es ecuación 2 a 3. Y el rotacional del campo. Perdón, profesor, ¿era 4pi qué? ¿En la primera? 4pi entre C. No, me refiero a la ecuación, a la primera ecuación. El ρ. Gracias. ¿Sí? Gracias. Sí, ok. Entonces, rotacional de H, vamos a escribirlo bien porque está en medio. Sí. Rotacional de H es igual a menos 1 entre C por la parcial de H con respecto a T. Así que es la ley de Faraday. Es la cuarta ecuación. Entonces, son las ecuaciones, pues, todas estas escritas en cualquier proceso electrodinámico se puede expresar en términos de estas ecuaciones. Bueno, entonces de las ecuaciones las ecuaciones 3 y 1 obtenemos lo que se llama la ley de la conservación de la carga. Es decir, tenemos aquí la 3 es esta cantidad, es la divergencia, vamos a sacar la divergencia del rotacional de H es igual a 4pi entre C por la divergencia de J más 1 entre C por la parcial con respecto a T de la divergencia del campo. ¿Sí? Decimos aquí que J, ya habíamos mencionado también, J es el vector densidad de corriente. Entonces, bueno, tenemos este resultado. Entonces, la divergencia de un rotacional sabemos que es 0. Es 0. Es igual a 4pi entre C por la divergencia de J más la divergencia del campo, que es 4pi por ρ. Entonces nos va a quedar 4pi
entre C por la parcial de ρ con respecto a T. ¿Sí? Bueno, entonces podemos escribir esto así como la divergencia de J. La divergencia de J menos la parcial de ρ con respecto a T. ¿Sí? Igual a 0. Pero sabemos que x0, que la coordenada de mi tiempo en relatividad, es igual a C por T. Entonces, escribiéndolo en esta notación, tendríamos entonces que la divergencia de J sería igual a C por la parcial de ρ con respecto a x0. Perdón, menos. Y esto es igual a 0. ¿Sí? Tenemos esta cantidad. Es la ecuación de continuidad. La ecuación de conservación de la carga. Entonces, en coordenadas cartesianas, tendríamos entonces que la divergencia de J va a ser igual a la parcial de Jx con respecto a x más la parcial de Jy con respecto a y más la parcial de Jz con respecto a z. ¿Sí? Así que tenemos lo siguiente. Así que la parcial de Jx con respecto a x más la parcial de Jy con respecto a y más la parcial de Jz con respecto a z es igual a es igual a 0. ¿Sí? Ya que esta relación es una invariante. Es una invariante, ya que debe cumplirse de manera similar para el observador S'. S', ¿sí? Recuerden que la forma de las ecuaciones debe ser tanto en una como en otra. Entonces, esta es una ley que debe cumplirse en un sistema y en el otro. ¿Sí? Para usar S'. Y están conectados. Con S a través de la transformación de Lorentz, que es lineal. ¿Sí? Que es lineal. Entonces, aquí esto implica que tenemos lo siguiente. Entonces, digo que la parcial de J alfa con respecto a X alfa va a ser igual a 0. ¿Sí? Alfa, recuerden que puede ser X, puede ser 0, 1, 2 o 3, que corresponde al tiempo, a la coordenada X, Y, Z. ¿Sí? Entonces, J alfa tiene que ser un vector, un tensor. Tiene que ser un tensor covariante.
¿sí? Y esto es una invariante, lo que tenemos acá. Esto habíamos visto de esta observación, ¿no? De esto, de que la parcial de A mu con respecto a X mu, pues era igual a una invariante. Ok, entonces observamos que las componentes del tensor J de alfa pues son las siguientes, ¿no? La parcial de J de alfa con respecto a X alfa es igual a la parcial de J0 con respecto a X0 más la parcial de J1 con respecto a X1 más la parcial de J2 con respecto a X2 más la parcial de J3 con respecto a X3, ¿sí? Y esto es igual a 0. Donde J de alfa, una cantidad que depende de la densidad de carga y la densidad de corriente. J de alfa, eh, J prima de alfa, pues va a ser igual a la parcial de X alfa, X prima alfa, con respecto a X mu por J mu. ¿Sí? Y X prima alfa, pues va a ser igual a través de la transformación de Lorentz, alfa y beta de B, la velocidad relativa, por X beta. De esta manera está conectadas las coordenadas del sistema primado con el no primado. Bueno, entonces, que implica que la parcial de X prima de alfa con respecto a X mu, pues es igual a la transformación de Lorentz, L de alfa beta por la parcial de X beta con respecto a X mu es igual a L, a la transformación de Lorentz, de alfa beta por delta mu beta. ¿Sí? Es una delta que tenemos acá y entonces esto nos da, esto va a ser 1 siempre y cuando beta sea igual a mu. Entonces nos tendríamos aquí que esto es igual a la transformación de Lorentz mu alfa. ¿Sí? Y entonces tenemos que J prima de alfa, ¿sí? Es igual entonces a L mu es igual a L mu alfa. Dijimos que esto solamente depende de la velocidad relativa por J de mu, ¿sí? Entonces, esta es
Esa es la densidad de corriente en el sistema primado, ¿sí? Que nos relaciona el tensor de densidad de corriente y carga entre dos observadores conectados a través de las transformaciones de Lorentz. Sí, entonces tenemos esta relación. Bueno, ahora tenemos ya J, ¿sí? Ahora podemos construir una invariante a partir de J. Como sabemos, J alfa por el tensor J de alfa, el covariante y contravariante, habíamos tenido que esto nos da una invariante, ¿sí? Bueno, por un lado tenemos esos resultados que ya habíamos obtenido. También habíamos visto que había una invariante fundamental que era el cuadrado del intervalo, de dos eventos frente a las transformaciones de Lorentz, que era ¿no? Que era S cuadrada era igual, más bien la habíamos puesto creo que así, ¿verdad? S cuadrada era igual a C cuadrada por T cuadrada menos X' al cuadrado menos X1. Entonces X1 al cuadrado, X2 al cuadrado menos X3 al cuadrado. Que serían X, Y, Z, ¿no? Sí, ya habíamos dicho que esta era una invariante frente a las transformaciones de Lorentz. Entonces teníamos eso, entonces pues habíamos dicho que esto lo podíamos escribir también de esta otra manera, que esto era igual a X0 al cuadrado, ¿sí? Habíamos dicho que X0 era igual a C por T, nos tenemos
x al cuadrado, mx menos x1 al cuadrado, menos x2 al cuadrado, menos x3 al cuadrado, ¿sí? Y esto se puede escribir como, por definición, podemos escribirla como este tensor alfa beta alfa beta de x alfa por x beta, ¿sí? Que esto me había dicho que también es una invariante. Bueno, donde eta alfa beta es el llamado tensor de Minkowski. Minkowski. Donde está definido de la siguiente manera. Este tensor es igual a 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, menos 1. Está definido de esta manera. Entonces ya habíamos encontrado que S cuadrada, ok, entonces ahora, pues aquí esto podemos escribirlo en términos de este tensor, podemos escribirlo esto así, entonces esto va a quedar igual así, como x alfa por el tensor Minkowski alfa beta por x beta. ¿Sí? Y esto es lo que es una invariante con la cual está construido este evento. Entonces, ahora, cuando el espacio es métrico, como es el espacio-tiempo, las componentes covariantes y contravariantes. Profe, ¿cómo fue métrico? O sea que tiene una medición, ¿sí? O sea que, por ejemplo, aquí el espacio-tiempo tiene las mismas unidades, como hemos visto, ¿no? De hecho, lo hemos acomodado de tal manera que esto cumpla esto, ¿sí? Y tienen las mismas dimensiones, vamos, ¿sí? Ok, gracias. Las componentes covariantes y contravariantes están relacionadas entre sí a través de la métrica que en nuestro caso de la relatividad, que en nuestro caso de la relatividad especial es la métrica de Minkowski, que relaciona el espacio-tiempo. Así entonces,
Así entonces tenemos que J de alfa es igual a N alfa beta por J de beta. ¿Sí? Es decir, J0 va a escribirse como N0 por N0 beta por J de beta, ¿sí? Que esto será igual entonces a N0, a eta 0 por 00 por J0 más eta 01 por J1 más eta 02 por J2 más eta 03 por J3. ¿Cuánto valen estas cantidades? La N00, la N01, la N02, la N03. ¿Cuánto valdrían? Arriba tiene el tensor y de esos elementos están en ese tensor. ¿Cuánto vale N00? 1. 1, ¿sí? Entonces este vale 1. Este es el 01. 0. 0, ¿sí? Todos los 9 valen 0, solamente el 00. Entonces el J1 igual va a ser algo similar, ¿no? El J1 va a ser Z1 beta por J beta, ¿sí? Entonces de esos, ¿cuál es el único que va a quedar? Todos los demás van a ser 0. ¿Cuál nos quedaría aquí? Sería el único que quedaría. El 1, 1. El 1, 1, de J1, ¿no? ¿Y esto cuánto vale? Pues valdría menos 1, ¿no? ¿Sí? Entonces así podríamos considerar, ¿sí? Y entonces J alfa alfa, J alfa, perdón, por J alfa, pues va a ser una invariante, ¿sí? Y esto va a ser igual a ρ cuadrada menos la magnitud de J al cuadrado. ¿Sí? Esta cantidad es la misma para todos los observadores. ¿Sí? Conectados los observadores, los observadores conectados por las transformaciones de Lorentz, ¿sí? Bueno, vamos a escribir, entonces escribir las ecuaciones. La ecuación 1 y 3 en forma covariante se escriben así como la parcial de f alfa beta con respecto a x beta es igual a menos 4pi entre c por j de alfa, que es una ecuación inhomogénea, ¿sí? Y las ecuaciones 2 y 4 tendríamos que la divergencia de h sería igual a 0, el rotacional del campo sería más la parcial de h con respecto a x0 sería igual a 0, ¿sí? Y en forma covariante
podremos escribir así, la parcial de f alfa beta con respecto a x1 más la parcial de f alfa no alfa con respecto a x beta más la parcial de f de beta 1 con respecto a x alfa es igual a 0. ¿Sí? Entonces, pues ya, hasta aquí terminamos con esta parte. No vamos a ahondar más en esto. Vamos a dejar esta parte y nos vamos a regresar a lo que vamos a tener que revisar con cuidado la otra parte, ¿sí? Bueno, hasta aquí dejamos estos jóvenes, ¿eh? Esto lo pueden revisar, les decía, en el libro de Landau, de la teoría clásica de campos. Ahí tiene muchas explicaciones acerca de lo que hemos estado platicando, y ahí ahondan con más detalle muchas cosas. Aquí simplemente fue algo rápido. Si te escribiera una formulación de la relatividad, cómo se puede escribir en términos de tensores, ¿sí? Y aplicando ya, en el caso aquí, un problema electrodinámico acá. Se pueden hacer ejercicios también igual, pero pues ya nos acabó el tiempo, jóvenes. Nos acabó y pues no sé. ¿Alguna pregunta, jóvenes, que tengan? Nos quedan 2 minutos. Bueno, tengo otra clase ahorita. Bueno, a ver, en 2 minutos si hay alguna pregunta, jóvenes.